1:09, empezamos un nuevo programa, una nueva semana en Alique y Prieta, en la Nueva Play. Nos ven y nos escuchan en lanueva.com. Hasta las 2 de la tarde los vamos a estar acompañando con opinión, información, testimonio, análisis, con muchas cosas para hablar con ustedes sobre temas de coyuntura, de actualidad, del minuto a minuto, y también hoy con un tema que es mucho más abarcativo, más complejo, que tiene que ver con un cambio de tendencia en nuestra sociedad, no solo en Bahía Blanca, también con impacto en Bahía Blanca, pero en Argentina en general y en buena parte del mundo occidental, que tiene que ver con que ha bajado la cantidad de gente que cumple con los calendarios de vacunación. Sobre todo familias que no hacen que sus chicos cumplan con el calendario de vacunación obligatorio que rige en Argentina hace décadas y que tuvo tanto éxito y tanto alcance durante tantísimo tiempo, y que bueno, en los últimos tiempos viene un poco más flojo de papeles. Hace poco la Universidad del Sur tomó una medida, hizo una manifestación sobre este tema. Ahora nos vamos a meter con ese asunto. Bueno, 21 grados, un agradable mediodía otoñal hoy en nuestra ciudad. Y bueno, ya mismo saludo a mi compañero, mi nombre es Max Alica, saludo a mi compañero Sergio Prieta. ¿Todo bien, ¿Cómo Sergio? anda, señor Alica? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el aniversario de Bahía Prieta? Excelente. Desde el escenario, ¿cómo se vio? Desde el escenario se vio imponente. ¿Mejor banda? Muchísima gente. Sería injusto porque había diferentes géneros. Pará, muy mejor buenas no. las bandas. La que más te gusta a vos, que no quiere decir mejor. No, a mí me gustaron Tachame la Doble y Kaiser. También el Coro Estable del Sur, la actuación que tuvo todos los fue espectáculos impecable. Rodi Muscalipa es un crack. Roddy Claro. es un genio, Bueno, manejo digo, de escenario, pero hubo algún Kaiser momento. para cerrar, un cumpleaños que tiene, si vas a un cumpleaños, ¿qué querés? Fiesta, querés bailar, querés... Bueno, lo de Kaiser fue para bailar, para divertirse. Y se movió la gente, viste que el bahiense es medio retraído. Sí. Viste que había... Había movimiento. ¿Sí? A ver, los que fueron a ver el espectáculo andaban sin bolsita de haber comprado algo. Claro. Pero en los alrededores, si vos mirabas para el lado de Alsina, desde Alsina de San Martín hasta el teatro, ¿te acordás la peatonal a la que íbamos nosotros? Y vos seguramente alguna vez fuiste. Casi nunca, pero sí me acuerdo, sí. Que se llenaba de gente. O sea, y era se cortaba el tránsito en Alsina, desde San Martín hasta el teatro. Sí. Y se podía, obviamente, se podía caminar por la calle. Exactamente. Sí. Bueno, repleto de gente. Y me decían que para dentro de la Plaza Rivadavia también, para el lado de Brown también, Belgrano también andaba mucha gente. Yo, al estar de alguna manera con los tiempos del evento, no hice a tiempo a salir a dar una recorrida, pero muchísima gente. Sí, la verdad me encantó. Y ayudaron la tarde y la noche. Sí. Un poquito fresco, pero bueno. Había mucho viento a la tarde. Cuando llegamos, nosotros fuimos muy temprano. A las 3 de la tarde, a las 4 o 5 había mucho viento. Después calmó un poquito sobre la tardecita. Pero con un buzo estabas bien. Sí, con el saco y remera. Bueno. Saco y remera y... No, la verdad es que impecable. Me gustó la propuesta. Yo siempre digo, y creo que me lo has escuchado decir muchas veces, que Bahía no tiene eventos como para que la gente salga a disfrutar a la calle, a encontrarse con alguien que no hace mucho tiempo, a mirar una vidriera, a compartir un ratito al aire libre. Uno de los pocos eventos que lo tiene es la Carrera de Reyes. Sí. Que a lo largo de los 8,5 kilómetros de recorrido... En el centro, decís vos. En toda la ciudad, donde se organiza, digamos. Vos en la Carrera de Reyes vas y ves a la gente, mucha gente en el centro, mucha gente en Barrio Noroeste. Está el Camarón, está la fiesta del Cubanito. Sí, bueno, la fiesta del Cubanito también en el Parque de Mayo, pero en el centro de Bahía, viste, es raro ver tanta gente convocada. Me parece que está bueno el motivo del encuentro. Bueno, a ver. Tenemos los números, lo que importa también, porque es un debate de hoy, de la actualidad de la Argentina, es cómo le fue a los comercios. Si hubo más ventas. No, dice que bien. A mí me decía un cafetero, alguien vinculado a la gastronomía, 35% más de ventas que un sábado. Claro, habitual. Convencional. Sí, eso tipo de... Escuché también de la Cámara de Comercio, decían alrededor de un 30% más que un sábado común, no como un Día de la Madre o una Navidad, por supuesto, pero más que un sábado común. El tema también es que, claro, algunos quieren repetirlo con cierta frecuencia. Es verdad que si lo haces todos los sábados, lo que más pierde gracia, digamos. Cada 3 meses. Bueno, no sé, algo de eso. Cada 3 meses. Bueno, Sergio, si bien eso es actualidad, es la parte, bueno, fue una parte positiva, ¿no? De eso que pasó. Lo que vamos a hablar ahora no es tan positivo, me parece. No. Y es un tema que se discute. Vos sabés que en la radio con Mari García, cada vez que hablamos de estos temas, la gente nos pelea. Yo tengo una postura muy clara en esto.
Pero hay mucha gente que cuestiona estos temas. Bueno, el tema del cuestionamiento de las vacunas se profundizó sin lugar a duda durante la pandemia, ¿no? Con las Sí. vacunas que eran nuevas, había ensayos, que la fase 2, la fase 3, ¿te acordás? Sí. Había gente que no se quería aplicar la vacuna contra el coronavirus porque decía que no les resultaba seguro, que no tenía garantías de que efectivamente fuera efectiva y demás, pero antes de eso, y a partir de eso creo que mucho más, había toda una serie de cuestionamientos a las vacunas más tradicionales, llamémosle así, ¿no? Sí. Las del calendario de vacunación obligatorio. Y hace poco, el año pasado, de hecho, se hicieron algunas notas que en la nueva están y seguramente volveremos a hacer en breve. Bueno, esta que vamos a hablar ahora tiene que ver con el asunto. Respecto de cómo bajó el porcentaje de vacunación en la población de nuestra ciudad. Bahía, históricamente, según los datos de región sanitaria, la región en general, el país en general, pero sobre todo Bahía Blanca, tenía niveles de vacunación prácticamente del 100% de cumplimiento de la vacunación de calendario obligatorio. Incluso me acuerdo que una vez Jorgelina Scufi nos contó, que es profesional de región sanitaria, que en algunas vacunas tenía por encima del 100%. La explicación era que por ahí venía gente de otras localidades de la región a vacunarse acá. Sí. Entonces tenían incluso por encima del 100%. Pero los niveles eran altísimos. Eso bajó, se me escapó el dato, pero está en 70 y pico por ciento ahora, 80%. Uno de cada 4 sí. podríamos decir que no tiene vacuna. Y eso en un lugar donde uno cada 4, uno cada 5 más o menos. Y eso en un lugar donde la vacunación igual sigue siendo bastante alta. Bueno, hace unas semanas la Universidad Nacional del Sur anunció que se iba a poner mucho más estricto con el control de vacunación en el ingreso a las escuelas dependientes de la universidad. Ustedes saben que para entrar a una escuela te piden para tu hijo ¿cómo se llama? La libreta de vacunación, pero sé que está un poco más laxo ese tema en algunas escuelas. Bueno, vamos a hablar con Pablo Bader. ¿Lo pronuncié bien, Pablo? Sí, muy bien. Pablo Bader, que es el director decano de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sur, que era una de las referencias al momento de hablar de este tema, de esta decisión de la Universidad del Sur. Lo primero que te quiero preguntar, Pablo, bueno, primero, gracias por venir. Y segundo, ¿qué implica específicamente este anuncio de la universidad? Que si un chico no demuestra que tiene el calendario de vacunación, o sea, la familia de un chico no demuestra que el calendario de vacunación está al día, ¿no puede ir a la escuela? ¿Cómo es el tema? A ver, vamos con una cuestión de fondo. La vacunación, como dijiste hoy, en Argentina es obligatoria por ley. Y hay una corresponsabilidad entre las instituciones, como son las escuelas, las familias y las instituciones de salud, en garantizar el derecho a la salud y el derecho a la educación. La universidad lo que está haciendo con esta resolución es facultando a las escuelas y dando elementos concretos para ser corresponsable y garantizar este derecho a la salud. Lo que plantea la resolución es primero reivindicar la importancia de las vacunas como un bien social, como un derecho colectivo y como una cuestión obligatoria, y por otro lado es transformar esto en un condicionamiento concreto en el proceso de inscripción. Lo que se va a controlar es que las vacunas estén completas según el calendario nacional de vacunación, y en el caso que no lo esté, hay un plazo de 60 días para iniciar el proceso de regularización, no para completar el esquema. Si alguien no inicia el proceso de regularización del esquema de vacunación, durante esos 60 días la universidad ofrece continuar con la educación, pero por medios no presenciales. Lo que no está exigiendo, por distintas razones, es completar los calendarios de vacunación, porque las realidades para completar el esquema en cada caso pueden ser distintas. Pero de fondo lo que está planteando la universidad es esto del sentido de corresponsabilidad, porque niñas y niños que tienen un derecho a la salud, puede ser que sean sus familias las que tengan esta reticencia a vacunar, y la universidad o cualquier institución educativa tiene una corresponsabilidad en garantizar ese derecho. Pablo, ¿y ustedes tienen datos de cómo está la situación? Por ejemplo, de los números que hablaba Maxi recién y decíamos 1 de cada 4, 1 de cada 5 no se vacuna. ¿Tienen datos de eso y de por qué está pasando? Sí, es un proceso que se está dando desde antes de la pandemia a nivel mundial. Argentina tiene particularidades y Bahía también. Lo que se empieza a ver es que la gente que se opone a las vacunas es un porcentaje muy pequeño de la población, menor al 2%. Pero empieza a haber un porcentaje importante, de casi el 24%, que tiene reticencia o desconfianza en las vacunas. ¿Esto qué quiere decir? Que no sienten, no perciben que esa vacuna sea importante para su familia, que no les quita un riesgo cercano, y la desconfianza es pensando que las vacunas no sean seguras o no sean efectivas.
hay muchas razones por las que se da esto. Están los movimientos antivacuna, pero también hay eventos como el que se dio el año pasado, tristemente en Argentina, en la Honorable Cámara de Diputados, donde hay un contenido antivacunas y lo que se explicitó ahí son todos los mitos que están dando vuelta en la comunidad y que generan esta desconfianza de la vacunación. Que si Pero- te pones una vacuna se te pega en la cuchara en el cuerpo. por Pero eso ejemplo. pasaba ejemplo. con las vacunas del COVID. Pero ahora también con las otras, ¿no? Sí, pero en realidad hay un artículo en 1999 en una de las revistas más prestigiosas de medicina, que es The Lancet, que planteó en ese momento la posibilidad que la vacuna triple viral pueda generar mayor riesgo de autismo. Ese estudio se denunció, se lo entendió como fraudulento, la misma revista lo desmiente esos resultados, y después hubo estudios con distintas cortes de población de más de 4 millones de personas vacunadas y que eso se desmintió. Pero ya ese tipo de información queda en Claro. el ambiente. Pero por ejemplo, nosotros en el 2001, 2002 todavía no teníamos la vacuna de varicela o de hepatitis C en el calendario. En esa época que veíamos nosotros en hospitales de referencia pediátricos, internaciones o en terapia intensiva o fallecimientos por neumonía grave por varicela o trasplantes hepáticos por hepatitis A fulminante, cuestiones que desaparecieron con la vacuna. Si nos vamos mucho tiempo más atrás, nosotros no tenemos miedo de que aparezca un brote de polio. Pero hay gente que, digamos, vivió esa época y tiene vigente. Lo que empieza a pasar es que la gente cree que las enfermedades que las vacunas previenen están lejos de nuestro entorno, lo cual es un error, y la demostración más concreta es cómo se quintuplicaron el año pasado los casos de tos convulsa y el fallecimiento de 7 chiquitos, fallecimientos que se podrían haber prevenido con la vacuna, no es otro que un indicador directo de la cobertura, de la tasa de la caída de las tasas de vacunación. Dijiste que Bahía tiene particularidades también, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, nosotros lo que estamos viendo es las tasas de vacunación tienen una alta cobertura en el nacimiento, las vacunas que se ponen en el hospital cuando hay un nacimiento, siguen siendo altas en los controles de salud de los 2 meses de vida y de ahí empiezan a bajar y a los 3, 4, 8, 12 meses empiezan a ser menores, con algunas vacunas del ingreso escolar que no llegan al 65%. Esas tasas de cobertura son bajas, en Argentina están siendo bajas, en Bahía están siendo un poco más bajas. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, aparte de todo el contexto nacional y regional que se da, las 2 catástrofes que tuvo la ciudad, en todas las medidas preventivas, en algún momento también las han relegado. Todo tipo de medidas, hasta el control de una persona con diabetes o prevención de cáncer de mama con una mamografía. Nosotros hemos tenido 2 eventos que cuando se dieron esos eventos, como la inundación o el temporal, en algún momento la gente tuvo otras prioridades. Entonces se le suma también una situación, y ahora tenemos otra situación más, que es que empieza desde el Estado Nacional a haber un retroceso en la compra y distribución de ciertas vacunas. Antes lo único que necesitábamos nosotros era tener las vacunas y la gente se vacunaba. Y hoy hay problemas para la Y producción. la provincia de Buenos Aires empieza a generar alertas sobre posibles falta de provisión de algunas vacunas. Por eso también la norma de la universidad es laxa en el sentido de iniciar los esquemas y no ser tan taxativa en completarlos. Para demostrar la voluntad de que querés regularizar. Sí, y empezar a tener un vínculo con el sistema de salud y una constancia de un seguimiento de que ese calendario está en vista de actualizarse. Vuelvo a ese punto. Imagínate que yo no vacuné a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, la universidad me dice, mostrame tu voluntad, regularizar, mostrar que estás haciendo algo para hacerlo. Pero no, mi actitud es no, yo no quiero que se vacunen mis hijos. ¿Me mandás a hacer Zoom entonces al nene? ¿Cómo? ¿Me mandan a hacer Zoom? Primero es generar un vínculo, intentar Pero trabajar yo con esa persona. no quiero vacunar a mi hijo, ¿no? Digo, Pablo, no. Y soy No, un mis hijos- 2% antivacuna. Soy antivacuna. No quiero nada. Durante No, esos... no puedes negarme la educación a mi hijo a su vez, porque es un derecho que tiene. Tendrían la misma jerarquía. Porque claro. yo también te podría decir que esa persona no vacunado pone en riesgo a las otras personas que estén estudiando con Por eso, él. pero es un conflicto, el famoso conflicto Sí, de cuál claro. derecho prima sobre otro, que es re Sí, difícil. Pero Digo, en el ¿cómo caso, me lo resolves? en el caso extremo es, hay 60 días para que inicie el proceso y después de esos 60 días ya no puede tener esa continuidad. O sea, no lo dejas entrar a la institución. No, Y sí le das elementos para que estudie. hasta 60 días. Más de 60 días, no puede hacer todo un año de estudio remoto. Claro. La idea O sea, es 60 pensar- días más. 60, hay 60 días de la publicación de la norma, que son los que empiezan a correr ahora, y 60 días desde el momento que uno identifique esta situación. Ajá. La idea es, insisto, en no ser coercitivo, pero hay un punto de corte en el cual se tiene que establecer que
en este ámbito, no, una persona que no quiere iniciar el esquema de vacunación no es estar en la escuela en la que tiene que continuar sus estudios. Porque vos sabés, eso es lo que yo no terminaba de entender. Digo, ¿cuál es? Pero está bien, vos te pones más estricto en el control, pero el control ya existe. A ver, la exigencia del calendario de vacunación ya existe ¿quién lo para controla? todas las escuelas, Sí, pero ¿no? ¿quién lo controla? Bueno, claro, pero si te pones más estricto, ¿qué haces con el que no quiere cumplir? Ahora recién me queda Claro. mucho más efectivo cuál es la decisión. Y te pregunto más genéricamente, hasta donde vos quieras, porque obviamente por ahí es comprometedora la pregunta. Pero si este porcentaje de vacunación en general ha bajado, y uno no advierte que en las escuelas de Bahía Blanca en general, o del país, de la provincia, donde sea, haya un corrimiento de los chicos cuyas familias no los quieren vacunar. ¿Es muy laxo el control? ¿O hay médicos que.? Porque esto también hay como una idea instalada que a mí me ha costado, por lo menos, encontrar pruebas fehacientes. ¿Hay médicos que te firman como que el calendario de vacunación está bien, pese a que el chico no se vacunó? ¿Cómo se Eso sortea esa dificultad? Bien, eso está penado por ley. Claro. ¿Sí? La ley de vacunación no solo plantea que las vacunas son obligatorias, sino que cualquier profesional de la salud que genere un certificado que diga algo que no es, eso está penalizado. Y que plantee que hay daños no comprobados en la salud por las vacunas y que promueve una cuestión antivacunas, también está penado por ley. Es decir, si un médico dice, no, este chico no se puede vacunar porque tiene alergia, no sé, Si hay una algún tipo de contraindicación- reacción negativa respecto a la vacuna. Hay contraindicaciones concretas que sí están contraindicadas, y eso no hay discusión. El tema es cuando hay una actitud no fundada científicamente de tomar una posición antivacunas. Eso, digamos, hay una cuestión legal que tiene una consecuencia. Y la otra es un certificado trucho, que también es una cuestión de falsedad ideológica, pero que está contemplado también en la ley. Pero en Bahía, ¿qué es lo que se ve? ¿Más eso o más que las escuelas no están controlando tanto? Es que en realidad antes ni era necesario, digamos, el control no es que se hizo más laxo, no era Claro. no era necesario Claro. hacer un control tan estricto. La gente iba a las unidades sanitarias y se vacunaba. Es más, el primer nivel de atención no necesitaba hacer campañas muy fuertes fuera del ámbito porque la cultura era otra. Lo que fue cambiando es esta posición, esta reticencia, esta desconfianza, que es lo que institucionalmente queremos revertir. No tanto desde la exigencia del trámite concreto para una o dos personas que hoy identificamos que en las escuelas no estén vacunadas, sino empezar a generar un mensaje, porque la reticencia, que es este concepto que se está estudiando a nivel mundial, hay muchos estudios que demuestran que son los profesionales de la salud y las instituciones científicas las que, dando una opinión concreta y un mensaje a la sociedad, empiezan a disminuir esa reticencia. Así que la idea es dar este mensaje, las vacunas son obligatorias por ley, son efectivas, son seguras, y lo que previenen son enfermedades que no desaparecieron. Que la vacunación es efectiva cuando toda la gente está vacunada, no es una cuestión personal, porque si yo no estoy vacunado, quienes estén vacunados a mí también me protegen, porque Sí, se el rompe efecto la cadena rebaño. de transmisión. Pero al revés también, si yo soy una persona no vacunada, empiezo a exponer a otras personas que puedan tener cierta vulnerabilidad. Y las vacunas son una tecnología no solo probada de mejorar la inmunidad, sino de mejorar la equidad en salud, porque las personas más vulnerables y que tienen inmunocompromiso, situaciones carenciales, son las que más se ven protegidas por la vacunación. Entonces, es un derecho colectivo. Pablo, saliendo del tema de las escuelas, no sé si querés preguntar. Hay mucha gente, créeme, yo hago programa de radio a la mañana, hay mucha gente que habla del magnetismo y de las cucharas que se pegan en los brazos con las vacunas. ¿Hay una explicación de eso? ¿Qué se le responde a esa gente? A los que no sabemos de todos estos temas. ¿Qué se le responde a esa gente? Que dice, no, se te pega la cuchara. Al que está convencido de que genera magnetismo, Sí. te volvés un imán. Sí. Hay varios estudios y hay ciertos informes que se hicieron el año pasado, porque yo vuelvo a insistir, en el momento en el que estamos hablando horrorizados de que se quintuplicaron los casos de tos convulsa, en realidad estábamos hablando de cómo una persona en la Cámara de Diputados bueno, hay informes que plantean que es la tensión superficial y la grasitud de la piel, que no tiene nada que ver con las vacunas, que los excipientes de la vacuna no pueden generar bajo ningún tipo de mecanismo ningún proceso de magnetización, pero ese tipo de información a la persona que cree que no le llega desde ese lugar. Como podemos explicar que no hay ningún tipo de excipiente que pueda llegar a generar ningún efecto físico magnético de ese tipo, pero la persona que está creyendo que Ya lo va sí. por otro plano. Por eso hay que intentar trabajarlo de forma integral, volviendo al punto de partida. Con las vacunas hemos prevenido. Hay un estudio que muestra que la vacuna antisarampionosa en los últimos 50 años previno 25 millones de muertes.
No estamos hablando de una cuestión menor. Lo que pasa que... Hay generaciones que no conocieron el sarampión, nosotros sí. La nuestra sí, pero hay generaciones que... Ahora volvieron algunos casos hace poco, sí, Sí, pero no es algo... No, Claro, pero no fue un es tema para nosotros. Claro, y no estamos atravesados como sociedad por una epidemia excesivamente grave de enfermedades inmunoprevenibles como pudo haber sido en su momento la poliomielitis. Donde realmente, bueno, hay gente que vive hoy todavía con secuelas de la polio, pero una época en la que uno estaba expuesto sin una Claro. vacuna a una enfermedad que te podía dejar con problemas motores de por vida. Esto que fue en los 50, 60 años por ahí Sí, más o menos. Y a partir de ahí vino la vacunación y se Sí, no sé si se eliminó el problema, o por lo menos disminuyó, prácticamente se considera erradicada. se considera Sí. erradicada, claro. Pero bueno, toda enfermedad inmunoprevenible, si bajan las tasas de vacunación, puede volver y puede volver con mucha fuerza, porque ver quintuplicados los casos de tos convulsa, bueno, es una cuestión alarmante, pero puede ser que se aumenten por 10.000, digamos, si sigue bajando la tasa de cobertura y habiendo circulación viral, se empieza a generar una mezcla muy explosiva. Claro. Bueno, Es increíble, es increíble. No, a mí me cierra la lógica esta de que hay por ahí gente que desconocía la varicela, el sarampión, o los chicos más jóvenes, 30 años, pero que no conocen las consecuencias. hoy googleás un poquito así, decís qué Posiblemente, enfermedades pero bueno, también está la erradicar. función de los médicos, ¿no? El pediatra. Bueno, de todo un poco, sí, sí. Aparte es un fenómeno, como explicaba Pablo, es un fenómeno mundial, no es un problema solo de ¿Y hay Argentina, solo médicos de que también Blanca. están en esta de cuestionar las vacunas? Puede ser que haya algunas personas que lo cuestionen y bueno, pero insisto, ahí hay un marco legal que también tiene que en esos casos activarse porque ahí es grave. Claro. Bueno, vacúnense, vacunen a sus hijos, no sean ignorantes. A ver, se erradicaron cuántas enfermedades a partir de la vacunación. Es como una, El dato como una que dijo discusión que del no lo sarampión, entiendo. El dato que dijo del sarampión, que se evitaron 25 millones de muertes. en los últimos 95. 95 millones de muertes. Bueno, es muy contundente eso. En fin. Pablo, bueno, podríamos hablar de otros temas de 1:30. Pablo tiene un compromiso, está todas las calles cortadas. Está complicado el tránsito hoy. Fue complicado llegar. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes. Otro día lo volveremos a invitar para tocar otros temas vinculados también con la salud y con la actualidad de Argentina y Bahía Blanca. Pablo Bader es el director decano de Ciencias de la Salud de la Universidad del Sur. Gracias otra vez. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.